En la Biblia a la muerte se le llama el rey de los espantos. Si usted ve Job capítulo 18, Bildad, un personaje de los que estaba reprendiendo a Job por sus constantes quejas, por su dura situación, hace referencia al destino de los malos y dice que los malos, él estaba indirectamente acusando a Job de ser un impío y que por eso le estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Y dice Bildad: los malos van a ser de repente arrebatados de sus moradas y van a ser llevados ante el rey de los espantos. Y si usted lo lee por primera vez se queda, quizás está hablando de algún fantasma o de qué, pero es una personificación de la muerte. Bildad está diciendo que los impíos y que los malvados de repente van a ser sorprendidos por la calamidad, por la tragedia, y van a morir. Y es una referencia, el rey de los espantos es una referencia a lo terrorífica que puede ser la muerte para los impíos. Y así es hoy en día, hermano, entre las personas el miedo a la muerte es algo común, pero entre los cristianos debe de ser diferente. El cristiano es alguien que no le debe de tener miedo a la muerte. Por supuesto, sería mentira o sería exageración si dijéramos que no nos atemoriza para nada el pensar en la muerte, ¿verdad? Cualquiera le tiene miedo un poquito a lo desconocido, quizás al momentito ese de sufrimiento que puede haber antes de la muerte, pero realmente cuando el cristiano está bien seguro y bien conocedor de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, le pierde el miedo, ya no es el rey de los espantos para él. El cristiano conoce que Jesús le quitó su aguijón a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte ya no es un estado final y permanente de separación de Dios y de los seres queridos, sino que para el cristiano la muerte solo es un estado de transición a una mejor vida. Decía alguien por ahí, para el cristiano, gracias a Jesús, la muerte deja de ser un verdugo y pasa a ser un jardinero. Imagínese usted la gran diferencia, la enorme diferencia, diametralmente opuesto, ¿verdad?, entre un verdugo y un jardinero. Un verdugo, un hombre temible, un hombre malvado, un hombre que va a acabar con la vida. Mientras que el jardinero es un hombre que tiene herramientas e instrumentos para la belleza, para el arte, para la vida, para lo bueno, ¿verdad? Y el jardinero va a agarrar una planta y la va a trasplantar y la va a plantar en un mejor lugar. Tal es la muerte para los cristianos, se convierte como simplemente en un trasplantador, nos arranca de esta tierra que no es bendecida ni es fértil y nos planta en nuestra nueva existencia, en una eternidad en la presencia de Dios. Cristo venció al pecado, venció a la muerte con su sacrificio en la cruz, siendo Dios, Él resucitó y por eso tenemos esperanza ante la muerte. Sabemos que vamos a resucitar con Él. Él nos ha dado vida eterna, incluso antes de morir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está con nosotros. De manera que si vivimos, para Él vivimos. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Y si morimos, para Él morimos. El morir es ganancia, decía Pablo. Sea pues que vivamos o que moramos, del Señor somos. Gracias a Jesús, usted y yo ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Podemos vivir sin temor. Podemos esforzarnos y arriesgarnos con tal de cumplir la voluntad de Dios. Ya no tenemos que vivir escondiéndonos de toda situación que consideremos peligrosa. Claro, siempre hay que ser prudente, pero por ejemplo ya no vivimos con aquel pánico a la enfermedad, con aquel pánico a la inseguridad. Sabemos que si estamos en la voluntad de Dios y estamos siendo sabios y prudentes, podemos caminar sin temor, porque el Señor nos protege y cuando llegue el momento de morir, oiga bien, nadie puede alargar su tiempo de vida ni un segundo más de lo que Dios ya tiene estipulado. Si todavía no es tu tiempo, no tienes que tener temor de morir. Y cuando ya es tu tiempo, pues nadie puede cambiar eso, nadie puede agregar un minuto a su vida, dice la palabra, lo dice Jesús. Entonces cuando llegue el momento estamos bien seguros para dónde vamos y es una mejor vida, es una vida eterna con el Señor. Si nuestros ojos pudieran ver lo que el Señor ha preparado, si nuestra mente pudiera tan solo concebir, pero no, ni siquiera alcanzamos a imaginar lo que nos espera del otro lado,
en la presencia del Señor. Muchos de nosotros ya ni siquiera quisiéramos quizá seguir viviendo en este mundo. Esto nos trae consuelo también para nuestros seres queridos que se nos han adelantado y que eran creyentes. Ya están con el Señor, están consolados, están fortalecidos, están completamente sanos, están en un lugar muchísimo mejor, están con Él. Y pronto nosotros, cuando llegue el momento, nos uniremos a ellos y a nuestro Señor. Pero para esto es necesario conocer al Señor. El mismo capítulo 18 de Job al final dice que el camino de los impíos va a terminar y va a decir: aquí fue el lugar de la persona que no conoció a Dios. La ignorancia más profunda y más peligrosa es pasar por este mundo y no conocer a Dios. Muchas personas conocen de muchos temas y son expertos en muchos temas y estudian muchas maestrías, pero si no conoces a Dios, eres ignorante, según la palabra, y necesitamos conocerlo. ¿Cómo conocemos a Dios? No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios a través de una relación personal con Él, y esto solo se puede por medio de Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es el que nos vino a volver a conectar con Dios, a reconciliar con Dios. El que vino a darnos vida y libertad para podernos relacionar libremente con Dios. Si usted hoy recibe el perdón de Jesús a través de la fe en su sacrificio en la cruz, usted hoy mismo puede iniciar una relación con Dios como de padre a hijo, y a través de esa relación conocer a Dios mediante su palabra, mediante la oración, mediante la enseñanza en una iglesia cristiana. Asegúrese de no pasar por esta vida sin conocer a Dios, y así le perderá el temor a la muerte.